Quiero prestarle atención a lo que está afuera. Voy a escuchar relatos, vivencias, emociones íntimas. Busco un mensaje en el encuentro, en una casa, en los objetos quietos y en una voz. Sigo un camino nuevo, por donde pasaron otros. Es una oportunidad para la sorpresa. En las vidas cotidianas, en lo secreto, en cualquier lugar, las impresiones más cercanas. Soy Lucas Quintero, profesor de danza folclórica y tango, bailarín, y bueno, hoy les voy a contar un poco de mi historia de vida con la danza. Lucas, muchas gracias por recibirnos. Quería empezar preguntándote cómo comienzan tu relación con el hacer artístico de la danza. Bueno, comienza en la infancia. Mi mamá no quería que estuviera tanto tiempo libre a la tarde después de la escuela, entonces me mandó a la Dirección de Cultura, que había varios talleres. Y el primer año hice todo eso: plástica, cerámica, flauta dulce, folclore, danza. Y el segundo año ya le dije que todo lo otro lo desestimaba y me quedaba con la danza folclórica. Fue lo que me atrapó, lo que me gustó. No sé si lo saqué rápido, lo hice de manera sencilla, sino que fue lo que menos me costó, lo que más me gustó. ¿Y recordás qué es lo que te atrapó en un principio de la danza? Y bueno, creo que la mirada con el otro, creo que esto de bailar en pareja, de estar en grupo, de compartir eso, ese lenguaje, ¿no? Con todos al mismo tiempo. Sí, eso fue, creo que lo que más me atrapó. Bueno, también el vestuario y los aplausos, ¿por qué no? Sí, los aplausos también fueron también motivadores, fueron lindos. ¿Y eso a qué edad más o menos comenzaste? Comencé a los 8. A los 8 años, sí. Mirá. ¿Y cómo continúa la formación en la danza? Bueno, te podrás imaginar, en esa época, en el año 80 y pico, no era una profesión, ¿sí? Tampoco lo fue en los 90, hasta que uno comenzó a mirar eso como que era una profesión, tardó mucho tiempo. Claro. Esto fue autodidacta, hasta la adolescencia fue autodidacta, con mi compañera, con Andrea, era hacer coreografías nada más, ¿sí? Y luego surgió la posibilidad de ir a Buenos Aires, de estudiar como más profesional, ser profesor de danzas folclóricas. Claro. Eso me lo encontré de casualidad. Una vez fui a hacer una audición al Ballet Nacional, y en el recorrido desde el ballet, desde ese lugar hasta la Escuela Nacional de Danza, donde cursaban algunos de los que habían hecho la audición conmigo, fue encontrarme con ese lugar, con ese edificio divino, hermoso, de Esmeralda y Sarmiento, donde estaba funcionando la Escuela Nacional de Danzas. Y dije, a este lugar quiero venir a estudiar. Acá quiero profesionalizar esto que sé, bueno, lo quiero llevar a los papeles, quiero acreditarlo. Y así fue. El año siguiente fui a estudiar a Buenos Aires. Esos 4 años, bueno, de la formación lo hice ahí, un poco en la Escuela Nacional de Danzas y otro poco en la Escuela José Neglia, que fue donde me formé del primero a tercer año. ¿Sí? Mirá, esto ya es tu etapa de formación profesional después de la secundaria. Sí. O sea que terminaste la secundaria y pusiste toda la energía y el tiempo. Sí, al principio estudié 1 año y medio de educación física. Me gusta porque la verdad que quedaron buenos contactos ahí, aparte buena formación, pero se veía que no era lo mío. Claro. Lo mío era la danza. Bueno, me sirvió, parte de eso me sirvió un montón, porque de hecho cuando volví a Pico con el título, formé parte y formo todavía parte de la plantilla de docentes del Instituto de Educación Física. Mirá. Así que bueno, fueron muy lindos contactos. Bueno, quería mostrar esta indumentaria que es de 1800 en adelante hasta 1870 aproximadamente.
o 1860, cuando llega la bombacha a Argentina, se dejó de usar esto que vemos acá, que es una manta, un poncho, que es un chiripá. ¿Sí? Pero comencemos de abajo. Son botas de potro, una indumentaria que usaba mucho el paisano, el criollo, ¿sí? Que se obtiene justamente de la pata del caballo, del garrón, de la parte de atrás. Bueno, esto sería la rodilla del caballo, esta forma, que a uno le entra el talón ahí. Mirá. Sí, bueno, se arremanga, se quita el caballo, por supuesto, cuando está muerto el caballo. Claro. También los hacían de... Sí, esto es cuero. También los hacían no de potro, sino de vaca. Mirá. También está la posibilidad de esa. Esto es el calzoncillo cribado, que es ropa interior. ¿Sí? Esto se usaba así como ropa interior. Pero ¿qué pasó? Claro, uno cuando usa el calzoncillo largo por fuera de la bota o por fuera del pantalón, se empieza a deshilachar. Es justamente que se hacen los cribos. ¿Sí? El paisano después empezó a ser un poquito más meticuloso, entonces que quitaba las hebras de las horizontales, ¿sí? Y dejaba la vertical, entonces se formaban estos flecos. Mirá. Y por supuesto algunos otros le hacían algún detalle más de calado. Re lindo. Sí, es divino. Re lindo. Y ahí ya estaba claro que era danza folclórica, ¿o fue algo que fuiste encontrando en el camino de la formación? En el camino hubo tango también, Mirá. y también es algo que me gusta muchísimo, me apasiona, pero sí, creo que la danza folclórica fue el amor a primera vista, el puntapié inicial para todas las demás expresiones artísticas dentro de la danza, de las que me gusta. Me gusta mucho la danza contemporánea, me gusta mucho la danza clásica, el urbano y el jazz también me atrapan, pero bueno, la danza folclórica es la principal ahí, como la reina. ¿Y en la escuela tenías especialización o veías un poco de todas las danzas y después tenías como un momento más específico? Tal cual, como lo decís vos, la danza folclórica y el tango es como lo principal, la base, pero claro. La base, exacto. Pero después uno se va nutriendo de otras técnicas, de otras danzas. La danza clásica principalmente te ayuda a algunas posiciones, a algunas posturas, y después la danza contemporánea, que también hoy en día en el folclore también se hace mucha referencia, ¿no? Se toma muchas de las otras danzas, y hoy en día la danza contemporánea está como nutriendo mucho a la folclórica. Mirá. Y si tuvieses que, en tus palabras y desde tu experiencia, obviamente, definir lo que es la danza contemporánea, lo que es la danza folclórica, ¿cómo la definirías? Es una danza que rescata, por supuesto, todo lo de antes, todas las mecanizaciones y las formas de antes, ¿sí? Pero que hoy en día no puede estar alejada del nuevo cruzamiento de técnicas de danza. ¿Sí? No puede ser ajena. Sí, por supuesto, puede estar separada, porque hay tradicionalistas y hay vanguardistas. Bueno, yo creo que hay un equilibrio entre los dos. Sí, puede haber un equilibrio entre los dos. Siempre que sea danza folclórica con fusión de lo que vos quieras, ¿sí? Pero tiene que verse a primera vista que es danza folclórica. Claro. Y para mí tiene que ver con eso. Puede haber un balance entre las dos. Pueden estar separadas, sí. Sí. Pero supongo que hay un momento que quizás empieza a diluirse esa especificidad de lo folclórico cuando la danza se pone en relación con lo contemporáneo, por ejemplo, ¿no? Claro, sí. Pero bueno, uno tiene que estar enfocado en eso. Claro. Uno no tiene que perder esto de que, bueno, si venimos del lado de lo folclórico, y estamos bailando una danza, una música que sea folclórica, pues tenemos que remitirnos a esto. Claro. La esencia tiene que ser esa. Después, lo que vos quieras nutrir de otras disciplinas, bienvenido. Claro. Si lo sabés manejar, si lo sabés, si lo tenés corporalizado y después lo querés, no sé, explotar, claro, en la danza folclórica, bueno,
también nutrite de lo que es el vocabulario folclórico. Mirá. Después, bueno, como te decía, el chiripá, que se pone como si fuese un pañal en la cintura, ¿sí? Se ata por delante y se ata por detrás. Rastra y faja y rastra, que bueno, esto es un tirador de cuero con una rastra, un centro metálico. Esto era de mi tío, algo que conservo muy atesorado. Sí. Después, bueno, ahí faltaría la camisa, que la camisa siempre, como decía hoy con el cancello cribado, como es ropa interior, siempre la ropa interior era clara, era blanca o clarita. Mirá. Una chaqueta, es un saco que en esa época los sacos se usaban hasta la altura más o menos de la rastra o faja. Hoy en el saco, el ambo, el común y corriente, llega un poquito más abajo del cinturón. Claro. ¿Sí? Eso fue cambiando un poquito de la moda. Y bueno, el sombrero, que en este caso es un panza de burro, este es de fieltro, pero el panza de burro justamente se obtenía de la panza del burro, se quitaba todo un círculo y a un palo, a un palenque, se lo colocaba el sombrero, se lo ataba por acá, entonces se le daba la forma redondeada de la copa. ¿Sí? Era de la panza del cuero del burro, pero bueno, después los sombreros, por supuesto, son de fieltro, son de otro material, claro. Exacto. Mirá. Bueno, quería mostrar este porque comúnmente nosotros vemos que este es el gaucho del sur. Decimos que este es el vestuario sureño. Pero la verdad, este es el gaucho antiguo. Cuando llegó la bombacha, es una sola prenda que te tenés que poner. Entonces, ¿para qué te vas a poner estos dos? Claro. Y es más cómoda. ¿La bombacha cuándo llega? En 1860, 1870 hay un intercambio, creo que fue en el gobierno de Sarmiento, quizás un poco más o un poco menos. Hay un intercambio del gobierno turco de bombachas a cambio de materia prima, trigo o lo que se le mandara de acá. Ellos mandan eso. Entonces, ¿qué hacen? Las bombachas esas las mandan a los fortines para los soldados fortineros. Mirá. Ahí se empieza a difundir un poco el uso de la bombacha. Pero mientras tanto, el vestuario de la ciudad, del hombre de ciudad, esto es del campo, pero del de la ciudad, era el pantalón. Claro. Era el pantalón común que vemos nosotros ahora arriba de la bota o adentro de la bota, pero era un pantalón. El de la ciudad tenía otro vestuario. Y el de campo se podía vestir con este vestuario y con el otro cuando iba a la ciudad. Mirá. Y Lucas, ¿cómo fue el comienzo con los escenarios? Que yo supongo que cuando ya estabas estudiando en Buenos Aires ya habías tenido experiencia, al menos acá en Pico. Claro, bueno, uno siempre nace siendo alumno con esto. El escenario está siempre presente. Claro. No me olvido nunca de la primera vez que bailé, que fue en el Colegio Normal, en una presentación de talleres de la Dirección de Cultura, donde mi mamá apenas pudo conseguir las botas o alguna bombacha que nos prestaron, alguna camisa, alguien me regaló una faja, pero fue así. Ese fue el inicio, con rejunte de pilchas. Después, un poquito más adelante, ya en una formación de un ballet folclórico infantil de la Dirección de Cultura, que lo tenía José Luis Margallo, ahí ya fue un poco más cuidado todo, ¿no? Claro. Donde había ya alguna coreografía que planteaba el profe, lo armaba él. Después otra formación con José Luis Estibala, también en la Dirección de Cultura.
Sergio Roldán como director también dentro del ballet municipal, y ya después con mi compañera, solos. Ahí ya ese fue el momento que te comentaba recién de autodidacta, de a ver qué bagaje teníamos nosotros, qué información teníamos nosotros y qué le podíamos aportar. Ahí ya el grupo nuestro, Alma de la Tierra. Y luego ya, con esto de que necesitábamos un poquito más de formación profesional, fue que me fui a Buenos Aires y ahí, bueno, te encontrás con libros que dicen todo esto que uno quería plantearlo en el escenario. Sí. Mirá. ¿Y Alma de la Tierra cómo surge? ¿Hace cuánto está? Alma de la Tierra desde el 96. Mirá. Desde hace un montón de tiempo. Ahí fue, bueno, peor todavía, a ver qué podemos hacer. Entonces teníamos que hacer vestuario. ¿Y qué vestuario hacemos? Bueno, nos pusimos a trabajar sobre remeras blancas y muchos pomos de anilinas, spray de anilinas, y teñirlos de diferentes colores. Mirá. Para unificar eso que estaba de distintos colores. Bueno, y el vestuario de las chicas también fue teñir un vestuario, una pollera de diferentes colores. Claro. Bueno, así fue. En pata, porque no teníamos modo de comprar vestuario, de ropa, de botas, eran carísimas en esa época, nosotros recién estábamos comenzando. Así fue Alma de la Tierra al principio. Y de las coreografías también, bueno, esto de que yo no estaba estudiando todavía, no teníamos acceso a libros porque no teníamos, imagínate en el 96, no había internet, claro. No había videos tampoco para ver, no había demasiadas cosas, entonces fue intuitivo. Mirá. Sí. Qué bueno. ¿Ahí también empezaste con la experiencia docente o eso vino más adelante? Y uno siempre tiene un docente dentro. Siempre hago esta diferencia, ¿no? Un docente puede ser cualquier persona que le enseña a alguien, ¿sí? Si es tu hijo o tu hija, bueno, será una transmisión tradicional, esto de generación a otra generación. Pero cuando le enseñás a otros pares, ahí creo que entra en juego la parte de la docencia, que después uno lo certifica cuando estudia con el título de profesor, ¿sí? Pero docente es uno cualquiera. Bueno, sí, fue así, tal cual, a enseñarle a bailar, enseñar el paso básico, enseñar las coreografías, sin un título todavía. Y esto de ser coreógrafo también, porque la docencia o el profesor no te dice que vos sos coreógrafo, ¿sí? Uno trata de acomodar algunas cuestiones espaciales, temporales, dentro de la escena, pero después, bueno, eso se estudia también. Claro, pero la coreografía no lo estudiaste formalmente, fue más desde la experiencia del hacer. Al inicio sí, pero después te encontrás con que hay libros que dicen las leyes de la escena. Sí. Claro, porque el coreógrafo es ya más un director, es alguien que está pensando en el conjunto, en los tiempos generales, en la narración. Claro, y qué impacto tiene también al público esa coreografía que estás haciendo. ¿Sí? Porque de eso trata, impactarle al público algunas cuestiones que vos querés mostrar. ¿Querés mostrar algo temporal? Bueno, haces un canon. Claro. ¿Querés mostrar algo espacial? Bueno, haces un círculo, una línea, una diagonal. Lo tenés que variar, y encima de eso la expresividad que le tenés que dar o querés que tus bailarines quieran hacer, esa expresividad corporal, gestual. ¿Y dónde se consigue? Lo tienen que hacer, bueno. Esto se confecciona. ¿Ah, sí? Esto, mira, te voy a tirar algunas pautas, ¿no? Este es un saco que es nuevo, digo, ponele que haya sido de 1970, 1980. ¿Y qué hace uno? Lo tiene que cortar, lo tiene que modificar para que sea de esa época. O bien lo tenés que confeccionar, o confeccionarlo por ahí lleva mucho más trabajo. Pero esto yo lo compro ahora porque hay algunos lugares donde lo hacen, pero si no, esto lo tiene que hacer uno, como antes. El género de tela bueno, sí se consigue en una retacería, pero después le tenés que dar la forma a vos. Una rastra de esta también se hacen. Hay gente que
que las confecciona, pero también está el hecho de poder hacerlo uno, ¿sí? Uno tiene que tratar de confeccionarlo. Claro. Pero bueno, por supuesto estamos en una época donde las redes te comunican rápido con otras y donde hay una necesidad hay alguien que, claro, surgen que lo puede hacer. Claro. Mirá. Yendo a vos y a la experiencia con la danza, si tenés que, de todo esto que estuvimos hablando, ¿no? Decir ¿cuáles son las cosas que más disfrutás de la danza o qué es lo que te pasa a vos cuando estás en el escenario bailando? Bueno, lo que más me gusta de la danza es que cuando le estoy pasando la coreografía a alguien y esa persona hace el clic, ¿sí? Y uno lo puede visibilizar, que comprendió el lenguaje que uno le quiere decir, que esa persona entendió lo que uno quiere comunicar, porque yo lo puedo hacer de enfrente al público y listo, pasa por mí. Pero cuando vos querés transponer eso a la otra persona y que la otra persona lo haga de la forma que vos querés, bueno, ahí me parece que hoy en día pasa lo mío. Por ahí pasa. ¿Sí? No es quizás solamente bailar, sino que la transmisión. Claro. Exacto. Sí, hoy juega un sentido fundamental para mí esto de la transmisión hacia el otro. Mirá. Bueno, a este vestuario le falta, por supuesto, pañuelos en el cuello, le falta sereneros en la cabeza, que es como un pañuelo que se pone en la cabeza para que y arriba el sombrero para que cumplan funciones. ¿Sí? El vestuario, por lo general, el masculino siempre tiene que cumplir una función. Ese pañuelo puesto como las abuelas de Plaza de Mayo, ¿viste? Ataditos acá, sí. Es como para que el sol no te pegue en la nuca, claro. ¿Sí? Y que también cuando puedas, que estés cabalgando, el aire te entre y te refresque también la nuca. Mirá. O el pañuelo en el cuello. ¿Por qué se utiliza el pañuelo en el cuello? ¿Por qué el paisano se ponía el pañuelo en el cuello? No sé. No es para solamente de pinta, sino que para que la transpiración del cuello y de la cabeza se quede ahí en el pañuelo y no pase para la camisa, no te manche la camisa, no te lo moje, no te haga pasar frío o calor. Mirá. Bueno, llegamos al cierre de esta charla. Muchísimas gracias, Lucas, por compartir y contarnos toda tu experiencia. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Y nos vemos la semana que viene para más impresiones.